Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, la estrategia diseñada para que continúen con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy el maestro Edgar Cruz Barba. Y yo, el maestro Pedro Joan Velázquez Huesca. Ambos somos docentes de la asignatura Historia y nos da gusto estar con ustedes aprendiendo sobre nuestro pasado. Pues en tanto más sabemos de nuestra historia, mejor podremos entender nuestro presente e imaginar nuestro futuro. Antes de comenzar, es necesario recordar la importancia de lavarse continuamente las manos, mantener la sana distancia, no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta, lo que nos ayudará a reducir riesgos y nos brindará la oportunidad de encontrarnos nuevamente en nuestras aulas. En la sesión de hoy abordaremos el tema de el poder absolutista de España, el cual fue encabezado en el siglo X y VIII por la dinastía Borbón, por lo que el propósito será el de conocer las causas de la expulsión de los jesuitas e identificar las consecuencias de las reformas borbónicas y la reacción novohispana en contra de ellas. Pero antes de iniciar con nuestro tema, les recordamos que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invitamos a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y lápiz o bolígrafo para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones, para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, ¡comenzamos! Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para reconocernos, haremos la lectura del poema Fue la compañía Non Plus, escrito en el siglo XVIII y del cual se recogen las impresiones que tuvieron algunos novohispanos sobre la expulsión de los jesuitas en 1767. El autor de estos versos fue Pedro José Velarde, quien era un poeta callejero que vendía sus escritos en el mercado de El Baratillo, en la Ciudad de México. El poeta fue procesado, encarcelado y sentenciado a servir durante 3 años en el Hospital de San Juan de Dios por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Para conocer más acerca de este personaje, recomendamos la lectura del artículo Pedro José Velarde, un rapsoda callejero en el México del siglo XVIII, escrito por Salvador Bernabeu Albert, y que pueden encontrar en la revista española Anuario de Estudios Americanos número 62, publicado en 2005. Fue la compañía Non Plus. Fue la compañía Non Plus por su ciencia y energía, y hoy se mira a buena luz de Jesús la compañía, acabada en buena cruz. Lloren a mares vivientes la desgracia sucedida, lloren ver tan abatida de la gracia las corrientes, con lágrimas suficientes que rabie el fiero albetruz. Fiado siempre en que Jesús es juez de ciencia divina y en enseñar su doctrina, fue la compañía Non Plus. Llora ciudad americana, la violencia y el rigor con que te metió en temor la intolerable cuartana de aquella gente inhumana que con tanta tiranía ultrajó la compañía y aquellos benditos padres que eran de gracia raudales por su ciencia y energía. Lloran niños la enseñanza y explicación de doctrina que en voz dulce y peregrina recibían con vigilancia de los padres que en avanza siguen en todo a Jesús, aunque acá todo dio luz, el ser no se le quitó, y en ellos lo que operó ya se mira a buena luz. Todo en ellos floreció por disposición divina, y también por ser doctrina, el cielo se condolió. La tierra toda tembló de ver tanta tropelía que hicieron la noche día los ministros inhumanos para destruir muy ufanos de Jesús la compañía. En fin, todos los vivientes, según se mira el indicio, háganse el cargo y el juicio, son presagios suficientes, pues por las cosas presentes que hoy vemos tan a la luz, nos da a conocer Jesús, que fue nuestra redención, su vida, muerte y pasión, acabada en buena cruz.
los jesuitas afligidos, por aquesos mares van, de esto todos son testigos, y con el tiempo verán los que son sus enemigos. Lloren ojos sin cesar, verse sin la compañía, lloren que llegará el día que la vuelvan a mirar. Entonces se ha de acabar el ver tantos fugitivos, pues que los tienen oprimidos la fuerza de su pesar, cuando vuelven a mirar los jesuitas afligidos. Que esto que mis oídos oyen contra estos benditos padres, testimonios a millares de las lenguas de atrevidos, ellos serán confundidos sin poderlo remediar. Y entonces oídos oirán de los mismos enemigos, como dicen que rendidos por aquesos mares van. Boca ya no me ha quedado, pues me la mandan cerrar. Silencio boca guardar, porque te costará caro. Me miro ya desbocado a la punta de dos filos, y luego escuchan mis oídos que detenga el pensamiento, que no miento, que no miento. De esto todos son testigos. Hasta aquí la lectura. En el poema anterior pudimos escuchar que el reproche que realiza el poeta hacia las autoridades españolas que expulsaron a los jesuitas, también denominados como la Orden Religiosa de la Compañía de Jesús, quienes tuvieron gran importancia dentro de la sociedad novohispana. En el poema que leímos, podemos notar que el autor refleja la tristeza, así como la gravedad de las acciones cometidas por quienes llevaron a cabo la detención y expulsión de los jesuitas en 1767. Sin duda, el ataque a esta orden religiosa fue criticado por varios sectores de la sociedad y los versos de Velarde son testimonio de ello. Pero, ¿quiénes fueron los jesuitas? ¿Por qué fueron tan importantes en España y en los territorios americanos como Nueva España? ¿Qué relación tiene su expulsión en 1767 con las reformas borbónicas? Veámoslo a continuación. Los jesuitas o la Compañía de Jesús es una orden religiosa que se fundó en 1534 por Ignacio de Loyola. Más tarde, en 1572, llegarían a la Nueva España para fundar misiones y colegios, los cuales tenían sus propias funciones. Las misiones sirvieron como medio de evangelización de los indígenas al catolicismo y los colegios el de educar a la población novohispana. Al llegar los jesuitas a Nueva España, se establecieron en sitios como Guanajuato, San Luis Potosí, Nayarit, pero sobre todo en el norte, en lugares como Sonora, Chihuahua y las Baja Californias. De todas las órdenes religiosas de Nueva España, franciscanos, dominicos, agustinos, entre otros, los jesuitas fueron los más preparados intelectualmente, debido a que su formación humanística renacentista era de las más avanzadas del Imperio Español, que comprendía estudios de gramática, retórica, filosofía, teología, así como el conocimiento metódico de los pensadores griegos y latinos. Esto los convirtió en los principales maestros de gran parte de los intelectuales de Nueva España, que siempre mantuvieron una actitud de admiración y respeto hacia la orden. La relación entre los jesuitas y la población más vulnerable de Nueva España se consolidó a través de la enseñanza, pues los religiosos solían brindar el catecismo en las calles a la mayoría de la población sin distinción de raza o clase social. Los logros culturales y científicos del virreinato en el siglo X y VII y principios del X y VIII tuvieron como principal pilar la educación impartida por los jesuitas, quienes para estos siglos contaban con un gran poder económico, constituido por haciendas, misiones, colegios, fincas y obrajes, los cuales fueron producto de su capacidad administrativa, así como por la obtención de recursos económicos y propiedades por medio de donaciones, limosnas, rentas de inmuebles urbanos, censos de capitales y la comercialización de productos de sus diferentes haciendas. Cabe aclarar que la presencia e importancia de los jesuitas no solo se concentró en España y Nueva España, sino también
en otros virreinatos de América, como Nueva Granada, Perú, Río de la Plata y en la Capitanía General de Chile, es decir, en gran parte de Sudamérica. Así, el prestigio obtenido por los jesuitas gracias a su labor educativa, misionera, su gran riqueza económica, aunado a la obediencia absoluta al Papa por sobre el rey, así como algunas ideas antiabsolutistas, provocaron que en 1767 fueran expulsados de España y sus dominios en América. Les invitamos a ver y escuchar el siguiente video. Había un tema central en el cual el rey Carlos III y sus reformas borbónicas se habían abstenido de tocar. Se trataba de la religión y del enorme poder de la Iglesia en la Nueva España. En 1767, un decreto real ordenó la expulsión de la Orden de los Jesuitas de la Nueva España y de todas sus colonias en América. Los jesuitas, cuya labor había sido clave en la colonización de las áridas y peligrosas tierras del norte, habrían de abandonar en menos de un año el país que habían forjado por más de 2 siglos. Su gran influencia como educadores revolucionarios, su negativa a obedecer al rey de España antes que al Papa, y su desdén por las políticas oficiales, terminarían enfrentándolos al monarca. En el reducido núcleo de habitantes novohispanos, que gozaba de cierta educación, la expulsión de los jesuitas, que en buena medida habían sido sus maestros, causó un gran malestar contra las autoridades españolas. Asimismo, las nuevas disposiciones que permitían al Estado castigar a los sacerdotes que violaban la ley civil provocaron indignación entre la gente humilde, quienes veían en los custodios de la Iglesia a seres semidivinos, no solamente por su intervención en cuestiones religiosas, sino porque afectaba a los intereses del virrey y sus funcionarios, y también porque la bonanza económica solo beneficiaba al rey. Las reformas borbónicas encontraron desde el principio grandes resistencias. Como pudimos observar y escuchar en el video, la expulsión de los jesuitas fue también una consecuencia de las reformas borbónicas, las cuales, como ya han visto, se pueden resumir como la serie de cambios que realizaron los reyes borbones en lo político, militar y económico, con la intención de mejorar la administración de sus colonias y obtener de ellas la mayor riqueza posible. Para los reyes borbones, sobre todo el monarca Carlos III, los jesuitas representaron un peligro para el Imperio español, debido a su obediencia directa al Papa y la oposición que los religiosos tenían hacia el regalismo, doctrina política en la que el rey tenía ciertas facultades mayores que la del Papa. Estas diferencias de ideas llevaron a los jesuitas a ser culpados de una revuelta popular ocurrida en 1766 en Madrid, España, conocida como el Motín de Esquilache, que se basó en el descontento de los habitantes de la ciudad por las medidas que tomó el ministro del rey, el marqués de Esquilache. Medidas que consistieron en modificar la vestimenta de los habitantes de la ciudad al prohibirse el uso de capas y sombreros, los cuales, para el ministro, permitían a los ladrones esconder su identidad más fácilmente. También, este motín tuvo su origen en el aumento del precio del pan, producto de las reformas del mismo ministro. Para muchos historiadores, el motín de Esquilache fue el pretexto que buscaron los opositores a los jesuitas para provocar su expulsión de España y de sus dominios en América, pues se creyó que los religiosos habían incitado a la gente a provocar el alboroto en la capital española. Asimismo, los jesuitas ya habían sido expulsados anteriormente de Portugal y Francia debido a que fueron culpados de otros levantamientos populares en dichos reinos. De esta manera, el rey de España, Carlos III, decretó la pragmática sanción de 1767, en la que se expulsaba a los jesuitas de España
y sus dominios, y se les confiscaban sus bienes que, como hemos señalado, eran cuantiosos. Las razones que dio el rey de la expulsión no fueron escritas en el documento, ya que Carlos III señaló que las causas las reservo en mi real ánimo. En Nueva España, el virrey Carlos Francisco de Croix llevó a cabo la expulsión de los jesuitas mediante el bando del 25 de junio de 1767, en el que se señalaba que Su Majestad declara incursos en su real indignación a los inobedientes o remisos en coadyuvar a su cumplimiento, y me veré precisado a usar del último rigor o de ejecución militar contra los que en público o secreto hicieren con este motivo conversaciones, juntas, asambleas, corrillos o discursos de palabra o por escrito. Pues de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. Así, como pueden intuir, la expulsión de los jesuitas provocó en Nueva España la indignación de prácticamente todos los sectores sociales y derivó en algunos levantamientos armados en Guanajuato, Pátzcuaro y San Luis Potosí, que fueron reprimidos de manera violenta. el lugar de destino de los jesuitas que salieron de Nueva España, conformados en su mayoría por criollos que habían nacido en Nueva España y religiosos de otras nacionalidades, fue la ciudad italiana de Bolonia. Allí, los que habían sobrevivido del largo viaje que costó la vida de gran número de jesuitas escribieron obras en las que comenzaron a describir la grandeza de América, ya que en Europa se tenía una idea equivocada de los americanos a los que consideraban de menor capacidad intelectual. Francisco Javier Clavijero fue uno de esos jesuitas criollos que escribió contra esas ideas, publicando la obra Historia Antigua de México, en la que rescataba el pasado prehispánico de Nueva España y defendía a la patria novohispana de las calumnias europeas. Es por ello que se considera a los jesuitas como los precursores del nacionalismo mexicano. Pongamos atención al siguiente video, en el que nos adentraremos en las consecuencias que tuvieron las reformas borbónicas en Nueva España. Con las reformas borbónicas, la desigualdad y la pobreza se acentuaron. Las diferencias estaban presentes en todos los ámbitos. Por ejemplo, los cargos administrativos más importantes se otorgaban a los españoles, mientras que a los criollos se les desplazaba de los suyos, obligándolos a desempeñarse en otras actividades, lo cual generó su inconformidad. Su malestar creció aún más cuando se redujo considerablemente el número de criollos miembros de la Real Audiencia. También había españoles que llegaron pobres y otros que habían perdido su riqueza. De todos los estamentos, el de los indígenas, la población mayoritaria, y el de las castas fueron los más perjudicados. Si bien hubo autoridades indígenas que poseían grandes extensiones de tierras, la mayoría pagaba tributo. Realizaba trabajo comunitario, también llamado tequio, y trabajaba en condiciones deplorables. Fue así como la pobreza se agudizó y la ciudad se llenó de indigentes, mendigos y léperos, provenientes de los alrededores de la ciudad, quienes no querían ser obligados a pagar tributo, realizar trabajo comunitario o desempeñar algún oficio. También había población de origen africano, que llegó como esclava. Solo una mínima parte pudo comprar su libertad y otra terminó como indigente o escapó a regiones inaccesibles del territorio novohispano para formar comunidades. Lo mismo sucedió con la población de origen asiático que también vivía en la pobreza. Algunos fueron esclavos y otros se desempeñaron como pequeños comerciantes o artesanos. De esta forma, mientras una minoría como los españoles y los criollos se educaba, la mayoría de la población vivía en la pobreza, por lo que no tenía acceso a la educación
ni a servicios de salud. Tampoco poseía tierras propias y era despojada de sus recursos para dárselos a los grandes terratenientes. Esta parte de la población la conformaban indígenas, africanos, asiáticos y castas. En la segunda mitad del siglo XVIII, España atravesó una aguda crisis económica como consecuencia de las constantes guerras que sostuvo contra Inglaterra. Para sanear sus finanzas, la corona española decidió explotar los recursos de la Nueva España y aumentar los impuestos, lo que colapsó la economía de la población más vulnerable. Las reformas borbónicas en Nueva España provocaron el descontento de las clases no privilegiadas debido a que España se encontraba en bancarrota, a causa de las constantes guerras para mantener su hegemonía en Europa, lo que los obligó a aumentar los impuestos en detrimento de la economía de Nueva España. De entre las clases sociales que perdieron privilegios, se encontraron los criollos, quienes ya no accedían a cargos políticos importantes reservados solo a peninsulares. La mayoría de ellos comenzaron a exaltar su identidad americana y con ella comenzaron a surgir ideas autonomistas en las que consideraban el derecho a gobernarse a sí mismos. Estas opiniones autonomistas se alimentaron de otras ideas, particularmente de la Ilustración y de las revoluciones liberales que habían ocurrido en Estados Unidos en 1776 y en Francia en 1789. Las reformas borbónicas ocasionaron una mayor desigualdad que más tarde provocarían las primeras conspiraciones que darían origen a la Guerra de Independencia en nuestro territorio. Hemos llegado al final de la sesión. En ella aprendimos que la expulsión de los jesuitas en 1767 fue una consecuencia de las reformas borbónicas. También aprendimos que las causas que provocaron su expulsión se debieron a su inquebrantable obediencia al Papa por sobre la autoridad del rey, lo que dio pie a la desconfianza de los monarcas españoles que los culparon de las revueltas contra el ministro Esquilache en España. Aprendimos que los jesuitas eran muy apreciados en Nueva España y que su expulsión generó descontento en la mayoría de la población, lo que demostró la decadencia del absolutismo como forma de gobierno. Finalmente, pudimos conocer que las reformas borbónicas, a la larga, provocaron mayor desigualdad social, así como gran descontento por el aumento de impuestos. Generaron además entre los criollos un sentimiento de identidad y pertenencia a América, lo que desembocó en ideas de autonomía que propiciarían, a su vez, las primeras conspiraciones para lograr gobernarse a sí mismos. Pero, ¿qué pasaba en otras partes del mundo mientras esto sucedía en Nueva España? Vamos a nuestra sección de Mientras tanto en el mundo. ¿Sabían que a finales del siglo X y VIII, en lo que hoy es Nigeria, comenzaba a desaparecer el imperio Oyo? De este imperio africano salieron muchas personas que hablaban la lengua yoruba, que fueron vendidas como esclavos y la mayoría de ellas llegaron al continente americano, particularmente en Cuba y Brasil, donde dejaron gran influencia. De esta cultura se derivaría años más tarde la santería, religión que aún se practica en diversos países de América Latina. Antes de despedirnos, les propondremos el siguiente reto. Utilizando la información aprendida en esta y las sesiones anteriores, completen el siguiente esquema de las causas y consecuencias políticas y económicas de las reformas borbónicas en Nueva España. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto, aquí, en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.